Vamos a cambiar un poquitito el ángulo de esta historia y vamos a entrar en contacto con Andrea Ipucha, que es una médica bahiense en la región más castigada por el coronavirus en Italia. Ella trabaja en Turín, a menos de 200 kilómetros de Codogno, el pueblo donde se inició este drama en Europa, y de Bérgamo, la ciudad desde donde camiones del ejército partieron repletos de ataúdes porque ya no hay más lugar en los cementerios. Realmente escalofriante y triste a la vez. Estamos en contacto con ella. Andrea, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Sebastián. Después de tanto tiempo escucho de nuevo tu voz, porque bueno, de bahiense te conozco de muchos años, a través de tu voz. Bien, muy bien. Vos, Andrea, nos conocemos personalmente, ¿verdad? Me parece que sí, porque bueno, yo soy bahiense, yo soy de Villa Mitre, de toda la vida de Bahía. O sea, más allá de que hace ya muchos años que estoy aquí en Italia, en mis vueltas a la Argentina es primero mi vuelta a Bahía. Entonces, cuando leí tu nombre en la rutina, dije, sí, es la Andrea que yo conozco. También conozco parientes tuyos que he jugado con Martín en el mismo equipo y nos ha tocado también jugar enfrente y tenemos una linda camaradería. Andrea. Creo que has jugado con mi hermano, con Silvano. Claro. Sí, hemos jugado juntos en el mismo equipo, hemos jugado juntos en Olimpo. Y también compartido otros momentos muy gratos fuera de las canchas. Andrea, ¿hace cuánto estás en Italia? Bueno, yo vivo en Italia desde el 92, o sea, son ya 28 años. Ya llegué a pasar mi mitad, recién pasada la mitad y mitad. O sea, hace un poquito más que vivo acá de lo que he vivido en Argentina, más allá de que cuando se vive lejos del país, se vive siempre en el país más allá de la distancia. Exactamente, el corazón palpita en ambos lugares, en el que uno reside y en el que tiene sus raíces. Y Andrea, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque la idiosincrasia de un país se conoce también muy bien cuando uno lo va viviendo, y ya desde el 92 a la fecha tenés un bagaje muy importante como para decir, bueno, así somos los italianos, o así son los italianos en cierta medida. ¿Los tomó por sorpresa este tema del coronavirus? ¿No le dieron la importancia? ¿No hubo información realmente que haya puesto en alerta a la población para que no suceda lo que está sucediendo hoy día? ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, en realidad, como lo he dicho en otros servicios, yo creo que no es así. Es más, yo creo que Italia fue el primer país que tuvo el coraje de tomar decisiones para esta situación. Y bueno, los datos lo están confirmando, porque la Comunidad Europea no es un lugar donde existen los límites, los confines. O sea, Italia fue la que tuvo una decisión de gobierno para empezar a hacer la alerta, más allá de que estuvo este primer contacto conocido en Codogno, que hablabas en tu introducción, y de ahí empezó un poquito el paciente 1. Pero no fue distinto de lo que fueron los otros países, porque vemos lo que está ocurriendo ahora en España, que es terrible. Lo de España es peor que lo de Italia. ¿Y pero por qué? Porque sí, hoy más de 700 muertos en las últimas 24 horas y las cifras no bajan. No bajan, y bueno, yo tengo contactos directos con colegas, con amigos de España, con mi hermano que vive en Valencia. La situación en España está ocurriendo porque, bueno, fue una inconsciencia, según yo, eso es una opinión mía, pero los datos cantan, una inconsciencia no haber parado la relación social, que es la cosa más importante, que hay que evitar la socialización para evitar esto, porque si no, no se para. No lo hizo, y lo mismo pasó con Francia, y vemos lo que pasó con el Reino Unido, y bueno, su primer ministro, que hoy entró en reanimación, fue el primero que cuando lo veíamos nos agarrábamos los italianos la cabeza diciendo, ¿qué está diciendo? Porque no querían cerrar, y bueno, dicho y hecho, desgraciadamente, bueno, ahora le tocó a él también, ¿no? Con esta inmunidad de gregge, que no sé cómo se dice acá en Italia en español, inmunidad de cuando hay mucho, cuando están todas las ovejas juntas, no me sale el nombre en español. Rebaño. Es un dato rebaño, inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es un dato epidemiológico que existe.
Obviamente existe la inmunidad de rebaño, pero bueno, antes de que se esté la inmunidad se mueren muchas ovejas, que es lo que está ocurriendo. Tal cual. Contanos cómo es la situación en Turín, en el nosocomio donde estás trabajando, cómo está el sistema de salud, y también esto que estamos viendo, ¿no? Que estos camiones del ejército que han partido repletos de ataúdes porque no hay más lugar en los cementerios, bueno, es una nota de color negra, pero es una realidad. Pero más allá de eso, contanos cómo es tu día a día, estando en la primera línea, trabajando, consustanciada también con las noticias que llegan para ver de qué manera se puede ir frenando todo esto. Bueno, en realidad yo no trabajo directamente en primera línea en un hospital. Yo estoy en primera línea en lo que es el territorio. Mi trabajo acá, yo hago medicina general como si fuera un médico de cabecera. Lo que pasa que es primera línea porque es el primer llamado del paciente del territorio, es al médico, al médico de cabecera, que es el médico de medicina general. Que es lo que soy yo, porque acá la sanidad italiana, que es única en el mundo, ahora ponen en discusión que sea la mejor, seguramente por todos los agujeros donde salen agua en este momento, no parece que fuera la mejor, pero sí es mejor porque todo ciudadano italiano, todo ciudadano con un documento italiano, tiene derecho a la sanidad, y eso hace que en una situación como la que estamos viendo ahora, toda persona que se enferma, que tiene un síntoma, tiene derecho inmediatamente a ser atendida, y esto creo que el italiano no lo aprecia, posiblemente ahora lo va a apreciar viendo lo que pasa en los otros países. Yo soy primera línea porque es la primera línea que nos llaman, pero bueno, es difícil porque bueno, hay muchas partes débiles. Por ejemplo, a nosotros no nos han protegido, no nos están protegiendo, nos estamos protegiendo mucho solos en lo que es el contacto con el paciente sospechoso, porque nosotros somos los primeros que decimos, es un paciente respiratorio, no es un paciente sospechoso, no, hace un mes. Hoy por hoy, un mes después prácticamente, puedo decirles que es más peligroso porque la situación ha cambiado mucho en cuanto al síntoma. Y nosotros somos los que después derivamos a los que son sospechosos, los que están directamente graves en ambulancia y guardia médica, que sería ahí la guardia, que sería el pronto socorro, se llama aquí. Una de las cosas que según los estudios, realmente, Andrea, según los estudios que han realizado y los números que tienen, los guarismos que tienen, ¿cómo viene esa curva? La famosa curva que acá se está tratando de achatar lo máximo posible con la cuarentena, con el distanciamiento, con los cuidados de no salir de casa, y también si uno lo hace por extremísima necesidad. ¿Cómo están esos números allí y cómo es la vida social en la ciudad donde vivís? Mira, bueno, la ciudad donde yo vivo socialmente es una ciudad donde después de las Olimpiadas Invernales que estuvieron, es una ciudad donde hay mucha vida social. El italiano hace mucha vida social, o sea, el aperitivo a la tarde, amigos, se sale mucho afuera. Obviamente en estos momentos no existe, está prohibida la vida social. Digamos que en estos últimos días o en esta última semana se puede decir que realmente, bueno, más allá de que están haciendo muchísimas multas, muchas denuncias incluso penales, porque ahora el que tiene la sanción de quedarse en cuarentena por un contacto sospechoso, viene un decreto ministerial en el cual si te para la policía y vos estás señalado en una lista ministerial, directamente vas en denuncia penal. O sea que eso me parece fantástico. ¿Por qué? Porque es la única manera de parar la difusión de este virus. En cuanto cómo se comportó la gente, y bueno, el gobierno al principio no fue tan duro. Yo creo que la dureza tendría que haber existido. Pero bueno, estamos en un país democrático, como todos los países que está ocurriendo esto, es difícil para un gobierno hacer una decisión que parece no antidemocrática. Pero bueno, hay que hacerlo porque es la única manera. En cuanto a la curva, yo te digo, yo estoy siguiendo mucho la curva de acá, e incluso hoy miraba las curvas de Sudamérica, en la cual la curva argentina es muy buena comparada a lo que está pasando en Ecuador, ni hablemos, y lo que está pasando en Brasil, en Chile. Pero bueno, la Argentina tomó, al menos lo que me pareció al principio, tomó medidas muy drásticas en la cual paró mucho.
Después se hicieron algunas cosas bastante equivocadas, lo que he visto en los diarios estos últimos 2 días, me agarraba la cabeza porque no lo podía creer, pero bueno, el hecho de bloquear a la gente, de que no haya contacto social, ese es el secreto, porque los que estamos en la medicina, lo que sabemos de eso y lo que la gente tiene que entender es que un virus tiene una manera de reproducción y tiene una vida y una muerte. Nosotros tenemos que tratar de que ese pico, que quiere decir el pico infectivo más grande y cómo va a bajar, tenemos que tratar de dejarlo hacer todo junto en la mejor manera, sin contagiar. Porque cada uno que contagiamos es de nuevo empezar al ciclo de vida de ese virus. O sea que si nosotros bloqueamos que la gente no sale y las patitas del virus no se las damos con las nuestras, bueno, haga su ciclo, pasarán los días que son y después bajará la curva. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la curva no baja es porque seguimos contagiando y sigue la curva y sigue la curva y sigue subiendo. Lo que está ocurriendo acá, dicen que llegamos al pico, y yo estoy casi segura que llegamos al pico de lo que fueron los primeros contagios. O sea, los primeros contagios, el primero ya se enfermó, llegó a agravarse, y bueno, algunos fallecieron antes y otros se han curado. Y empezamos a tener muchos datos buenos de gente que se ha curado. Pero para mí yo lo veo como datos falsos, pasame la palabra. ¿Pero por qué? Porque el único dato real es las personas que fallecen. Porque o están vivos o están muertos. O sea, te enfermas, te agravás mucho y podés morir. Eso es. Obviamente, los que van sanando si son los que se quedan antes. El dato justo es o sí o no. El dato de los positivos o no positivos no es real aquí en Italia. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy grande. No hacen controles más. No hacen los controles que tendrían que hacer. A nosotros no nos controlan. No controlan a la gente de los hospitales, no controlan a los enfermos que están domiciliados y enfermos en domicilio. ¿Por qué? Sí, digamos que la pandemia ha superado largamente los controles y como en todos lados, en mayor o menor medida, se está haciendo agua. Tengo noticias, Andrea, y yo te agradezco muchísimo que me hayas atendido, que nos hayas abierto las puertas de Turín a esta hora, también de tu momento en tu vida, así que te mando un beso muy grande a la distancia, con el calor bahiense. Y con el calor bahiense en el sentido del afecto, porque estamos con la temperatura bastante baja, el otoño se vino con todo, y bueno, y estamos a disposición, como siempre, para recibirte. Bueno, por suerte nosotros tenemos una temperatura que está subiendo, y bueno, y esto podría ser un beneficio para lo que es el virus, y bueno, yo lo único que espero es que el ejemplo de lo que nos está ocurriendo acá nosotros en Italia o en Europa sea un buen ejemplo en lo malo de lo que está ocurriendo, para que la gente se concientice de que tiene que quedarse en su casa, para que protejan al personal de la salud y para que, bueno, esperemos que esta curva que parece que en Argentina va más lento, siga más lento, pero bueno, por favor, eduquen a los ancianos, que a veces son más maleducados que los jóvenes. Es verdad. Andrea, un abrazo a la distancia, gracias por este momento. Andrea Ipuccia, médica bahiense en una de las regiones más castigadas por el coronavirus en Italia, trabaja en Turín, a menos de 200 kilómetros de Codogno, donde se produjo el paciente 1 de coronavirus.